Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más del módulo de programación en el que vamos a ver el uso de la palabra reservada final, o final, o como queráis llamarla. La palabra reservada final hace que el elemento al que se le aplica solo pueda tomar valor una vez. Es decir, una vez que se ha inicializado este elemento, es imposible cambiar el valor que ha tomado. Final se puede aplicar tanto a variables de tipos primitivos, como a objetos, como a métodos e incluso a clases. Cuando usamos final con una variable de tipo primitivo, lo que hace es asignar a esta variable un valor que se considerará constante. Como ya hemos dicho, una vez que se asigna un valor, no se puede modificar. Si nosotros quisiéramos declarar una variable que contuviera un valor aproximado de pi, simplemente tendríamos que añadirle final a la declaración de esa variable. Fijaos cómo aquí hemos añadido además la palabra reservada static. Ya veremos lo que esto supone. Por ahora simplemente tenéis que saber que la combinación static y final es en Java lo más parecido al concepto de constante que tenemos en otros lenguajes. Vamos a ver todo esto en código. Nos creamos una clase test y en ella vamos a declarar una variable con el modificador final, inicializándola a un valor de 5. Ahora intentemos modificar su valor. Para ello escribimos variable final igual a 7, punto y coma, y comprobamos que se nos subraya en rojo. NetBeans nos está queriendo decir que una vez que hemos asignado un valor a la variable, ya no es posible cambiarlo. Bien, probemos ahora a quitarle el valor inicializado. Como podemos comprobar, si nosotros después en código a variable final le damos un valor, perfectamente lo acepta. Sin embargo, si tratamos de darle otro nuevo valor, nos dará el mismo error que antes. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a declarar la variable pi de tipo doble y le vamos a dar los modificadores de public, static y final, asignándole el valor de 3.1416. Como podemos ver, si intentamos utilizar esta variable, por ejemplo, escribiendo su contenido, nos daremos cuenta que no parece haber ningún problema. Sin embargo, si nosotros tratamos de asignarle un nuevo valor, por ejemplo, el valor de 3, veremos que se nos vuelve a subrayar en rojo por el mismo motivo anterior. No se puede modificar el valor de una variable declarada como final si antes ya le hemos dado previamente un valor. Bien, vamos a ver qué pasa ahora con final y los objetos. En principio, una vez asignado o instanciado el objeto, no podrá volverse a asignar o instanciar. Esto lo que realmente quiere decir es que no podremos utilizar el operador de asignación igual para modificar la referencia del objeto. Acordaos que para los objetos Java lo que hace es almacenar la referencia al objeto en memoria. ¿Y esto para nosotros qué significa? Pues que como únicamente lo que no podemos modificar es la referencia a memoria del objeto, todo el estado del objeto sí podrá cambiar, es decir, sus atributos. Mejor lo vemos todo con unos ejemplos. Vamos a retomar nuestra clase robot. Vamos a crear un objeto robot, pero vamos a anteponerle el modificador final. Lo inicializamos con un new y si ahora tratamos de hacerle un nuevo new a ese objeto, veremos que nos da error. Creemos ahora un nuevo objeto de la clase robot S. Si tratamos de asignarle a R S, veremos que tampoco nos dejará. Sin embargo, al contrario sí. A S sí podremos asignarle R. Y esto es porque S no está definida con final. Otra prueba más. Vamos a intentar cambiar el nombre de R, que hemos definido como final. Si tratamos de asignarle el nombre de Mazinger, en principio parece que no da ningún error. Vamos a comprobarlo. Escribimos antes y después de la asignación del nombre el valor del nombre para ese robot. Y parece que sí ha funcionado. Al principio, el nombre de nuestro robot R era null, puesto que utilizamos el constructor por defecto, y después se modifica a Mazinger. Esto nos demuestra que cuando nosotros declaramos un objeto como final, no podemos modificar la referencia al objeto. Sin embargo, los valores de sus atributos sí podremos cambiarlos. ¿Cumplen esta regla los objetos de la clase string? Muchos pensaréis, hombre, si lo estás preguntando es porque algo raro pasa, ¿no? Bien, vamos a comprobarlo con un ejemplo práctico. Voy a crear un objeto de la clase string y lo voy a llamar cadena. A este objeto le voy a asignar un valor, por ejemplo
hola. Y ahora vamos a cambiar ese valor por adiós. Diréis, pues vaya mérito tiene eso. Sí, pero la cuestión interesante es la siguiente. ¿Qué pasa si yo le añado a esta variable el modificador final? Pues curiosamente podemos comprobar que lo que pasa es exactamente lo mismo que sucedía con las variables de tipos primitivos, y es que me dice que no puedo volver a asignar un valor cuando la he declarado como final. ¿Y esto por qué es? ¿Pero string no es una clase? ¿No podemos cambiar el valor de sus atributos? Antes lo hemos hecho, ¿no? Bueno, la cuestión es que string es una clase particular. Si nos metemos dentro del código, podemos comprobar que el atributo encargado de contener el valor de la cadena está definido como final, y esto hace que no se pueda modificar. Por lo tanto, si definimos una variable string como final, una vez asignado su valor inicial, no podremos cambiarlo. Para terminar de ver qué sucede con variables y objetos final, debemos tener en cuenta cuando están definidos como atributos dentro de una clase. Porque cuando nosotros definimos un atributo como final, los constructores están obligados a inicializar estos atributos. Bueno, o bien lo hace el constructor, o bien el atributo tiene un inicializador. Vamos a comprobarlo en nuestra clase robot. Vamos a coger el atributo nombre y vamos a declararlo como final. Automáticamente vemos cómo nos da un error en el constructor. Este error es debido a que como se llama al constructor por defecto dentro, el intérprete no quiere correr el riesgo de que en ese constructor se vuelva a inicializar el nombre, y por eso nos pide que o bien no inicialicemos el nombre o bien no llamemos al constructor. Si intentamos lo segundo y comentamos la llamada al constructor, vemos que el error desaparece. Desaparece ahí porque ahora nos da un nuevo error, ya que al no detectar que se inicialice el nombre en el constructor por defecto, nos avisa de que hay que inicializarlo a la fuerza. Y al inicializarlo vemos que desaparece el error. Otra opción sería crearle un inicializador, es decir, inicializar directamente en la declaración el nombre. Si quitamos la asignación del constructor por defecto y asignamos un valor directamente en la declaración, vemos cómo el error desaparece, aunque aparece un nuevo error en el constructor que tenía como parámetro el nombre. Si lo comentamos, vemos que todos los errores desaparecen. Incluso si nos permitimos llamar al constructor por defecto en el constructor con nombre. Ahora vamos a ver qué implica usar final con métodos. Cuando nosotros declaramos un método como final, estamos evitando que ese método pueda sobreescribirse. Es decir, aquellas clases que hereden no podrán hacer un override. Esto puede hacerse para optimizar. Se supone que cuando nosotros declaramos final un método, el intérprete identifica más rápidamente el código a ejecutar. También podemos utilizar final en métodos cruciales, es decir, en aquellos métodos que queremos que se ejecuten justa y exactamente como hemos implementado y que no se pueda cambiar. Pero ojo, si el método depende de otros métodos, es decir, si el método en su implementación llama a otros métodos, podríamos llegar a sobreescribirlo de una forma indirecta. Lo vemos mejor con ejemplos. Supongamos que nosotros queremos comprobar que la vida no valga más de 100 y que en el caso de que valga más, le asignemos 100 como vida máxima. Esto lo podemos hacer directamente sobre el setter, escribiendo una condición que se encargue de comprobar. Vamos a crear ahora un nuevo constructor. Este constructor recibirá por un lado el nombre y por otro lado la vida del robot. Todos los atributos los vamos a inicializar en este constructor normalmente, excepto la vida, ya que queremos que se tenga en cuenta la condición que hemos dicho antes. Y como esta condición casualmente ya la hemos implementado en el setter, podemos utilizar dentro del constructor este método. Sin embargo, vemos que cuando lo escribimos nos aparece una advertencia. Nos dice que el método que llamamos en el constructor puede ser sobrescrito, de forma que correríamos el peligro de que no se inicializaran los valores como nosotros pretendemos, puesto que clases hijas podrían sobreescribir ese método. Para evitar esto, podríamos añadirle al setter la palabra final. Así no se permite que se sobreescriba este método y desaparece la advertencia del constructor. Vamos a comprobarlo.
vamos a crear dentro de este paquete una nueva clase MyRobot que herede de la clase Robot. Y ahora vamos a intentar sobreescribir el método setVida. Como vemos, nos da un error, diciéndonos que este método no es posible sobreescribirlo. Vamos a ver cómo alguien podría saltarse la declaración de final de nuestro método si nosotros utilizáramos un método intermedio para asignar esa vida. Creamos un método público que se llame asignarVida, que lo único que va a hacer va a ser asignar a la vida el valor que le pasemos por parámetro, y vamos a utilizar este método dentro de nuestro setter setVida. De esta forma, setVida utilizaría un método intermedio para asignar el valor de esa vida. Este método, al no estar declarado como final, puede sobreescribirse. De esta forma, si nos vamos a nuestra clase inicial y lo sobreescribimos, lo que estamos haciendo realmente es sobreescribir el método final setVida. Y ya solo nos queda un uso más que se puede hacer del modificador final, que es con clases. Definir una clase como final es hacer que no se pueda heredar de esta clase. De esta forma evitamos que toda la clase completa pueda ser sobreescrita y obligamos a usarla tal y como está. Si el intérprete lo contempla, esto afecta positivamente al tiempo de ejecución, ya que sabemos desde que se escribe el código que los elementos de la clase no van a cambiar. Como claro ejemplo de una clase declarada como final tenemos la clase string, de la que no se puede heredar. Para comprobarlo, si nosotros añadimos el modificador final a la clase robot, veremos cómo la clase MyRobot no puede heredar de ella. Concluyendo, ¿cuándo usaremos final? En primer lugar, para definir constantes. También, cuando sabemos que una vez taceado un objeto, no vamos a reasignarlo con el operador igual, o bien no queremos que sea reasignado. Y bien, podremos también utilizarlo cuando no queremos que se sobreescriba un método o que se herede de una clase. En cualquiera de los casos anteriores debemos tener en cuenta que en función de si lo contempla el intérprete, definir un elemento como final puede revertir en una optimización del código. Pero claro, para ello debemos tener muy claro que una vez que tome un valor no va a poder cambiar. Y bien, esto es todo lo que tenía que explicaros del uso de la palabra reservada final. Espero que os haya ayudado y hasta el próximo vídeo.